Ok. Mi nombre es Luis González Carrasco. Mi número de RUT es el 226604448-0, de nacionalidad boliviana, con residencia permanente hace 15 años en Chile. Soy coordinador económico del Centro Latinoamericano de Políticas Sociales y Económicas de la Universidad Católica, economista, y el día de hoy lo que pretendo es entregar algunas observaciones y visiones económicas al texto del proyecto de ley de la Convención. En ese sentido, me refiero al área de mi especialidad, que es la economía en cambio climático, energía y medio ambiente, y por eso es estructurado, digamos, esta presentación tomando 4 puntos importantes. El primero es poner en contexto una presentación de qué es lo que hacemos como parte de la sociedad civil, como un centro de investigación, y qué tratamos de aportar a las políticas públicas, y en este caso aportar, digamos, elementos para la discusión hacia adelante. Después, consideraciones generales con respecto al proyecto, y ahí tenemos consideraciones económicas en específico, digamos, hacia el tratamiento del medio ambiente, pero en la globalidad de todo el texto. Y después hacer 2 propuestas, enfocarme en 2 propuestas de modificación, digamos, en el texto, y finalmente respaldar estos 2 puntos anteriores con evidencia del funcionamiento económico con respecto al tratamiento del medio ambiente en su acepción general en Chile. Ok. Con respecto a CLAPS-UC, nosotros venimos desarrollando ya por cerca de 10 años, 9 años en realidad, en 2024 cumplimos 10 años, aportes desde la teoría y el manejo de los datos, digamos, a la evidencia empírica para el cambio climático, para la energía y el medio ambiente. Y en ese sentido hemos hecho aportes sectoriales, por ejemplo, viendo cuál es el rendimiento agrícola, tenemos investigaciones cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, el clima en los viñedos. Tenemos también una línea de trabajo muy grande en lo que sería el tratamiento de la energía, los combustibles fósiles, los impuestos. Hemos participado en la modificación del carbon tax, por ejemplo, muy importante en el tratamiento de la política climática de contaminantes globales en Chile. También hemos hecho trabajos no solamente con el sector privado, sino también colaborando con el Estado, haciendo investigaciones de simulaciones en cuanto al manejo de instrumentos, digamos, para la implementación de la política fiscal. Recientemente hemos hecho una evaluación que ha sido publicada en uno de los principales revistas académicas con respecto al manejo eléctrico. Y menciono todas estas experiencias porque hemos visto que, si bien son materias que pueden estar normadas en la ley, pero tienen un espíritu y tienen un sentido que nosotros entendemos, y como economista entiendo, que está referido bajo un paraguas general, que en este caso sería la Constitución. Y entonces, con ese objetivo, hay elementos económicos que me gustaría relevar de este nuevo texto, que me parecen que están siendo bien abordados y que tal vez en alguna medida serían interesantes reafirmarlos. Y estoy hablando, por ejemplo, del tratamiento de los bienes comunes, ¿no es cierto? Bienes que son de todos, ¿no es cierto? Y cuya necesidad de utilización necesita introducirse con cierta racionalidad. Y más al momento de hablar de, por ejemplo, temas ambientales, y estamos hablando de recursos naturales en específico. Entonces, el tema de la racionalidad en el uso y no la discreción en su uso, creo que es muy importante relevar. Sería un principio interesante de mencionarlo al inicio, digamos, del texto. El establecimiento de los derechos de propiedad, como por ejemplo, como se realiza en el artículo 34, son fundamentales para el tratamiento de las temáticas de medio ambiente, puesto que uno de los espíritus recogidos, por ejemplo, en la ley de medio ambiente, la 19.300, es justamente el asignar la responsabilidad a quien contamina.
Y en ese sentido, el derecho de propiedad y la tenencia, digamos, de la función económica es muy importante, y no solamente en cuanto a esa externalidad que puede ser negativa, sino también con respecto a la actividad económica que se vaya a desarrollar. Un ejemplo claro: hoy por hoy en el sector eléctrico, por ejemplo, la energía renovable demanda líneas de transmisión, pero esas líneas de transmisión tienen que pasar por predios privados. Entonces, para reconocer o para expropiar esos predios privados es importante establecer los derechos de propiedad, y lo mismo con el manejo de otros recursos como minería y agua, que no voy a hacer referencia, pero que están incorporados en el espíritu. Tener cuidado con el tratamiento de lo justo, y aquí hay desde el punto de vista económico, el precio justo podría ser, por ejemplo, el de mercado, pero también hay consideraciones de fallas de mercado donde puede intervenir el Estado. Y en esto hay una frase en el artículo 206 del capítulo 13, justamente donde se hace tratamiento específico del medio ambiente, donde se alude a una transición justa. La interpretación queda muy abierta, a mi juicio, desde el punto de vista más técnico, y en ese sentido es importante establecer a qué hacemos referencia con ese precio justo, con esa justicia en esa transición, si es una justicia de esta generación, si es intergeneracional. Es un desafío que me parece que en esta oportunidad tiene que ser abordado. La solidaridad intergeneracional, como mencionaba anteriormente, es un principio importante del desarrollo sustentable, y la incorporación de la evaluación técnica. Definitivamente estos temas son tienen mucha popularidad, tienen mucha participación de distintos actores, sean académicos, políticos, la sociedad civil, y por lo tanto tener como esa mirada técnica en el tratamiento objetivo, ojalá, de estas temáticas me parece importante. El artículo 207 trata de incorporar esta mirada, el uso de la ciencia. Me parece que se podría aportar algunos temas, como por ejemplo la eliminación de sectores en particular. Estamos hablando de energías renovables y otras que hacen al tratamiento del medio ambiente, pero que en la Constitución podrían quedar justamente bajo el paraguas del desarrollo sustentable del medio ambiente. Bien, ahora voy a pasar a las dos recomendaciones que tenemos, las dos propuestas que tenemos de modificación. En específico, en este entendido y en esta lectura del texto en su conjunto, creemos que es una base significativa la propuesta que se tiene presente, que a lo mejor se podría mejorar, digamos, para unificar algunos conceptos que, si bien están presentes, entran en algún conflicto con otros artículos que en la misma Constitución no son claros. Y estoy hablando en específico del tratamiento de lo sustentable y el desarrollo. Y es así que en lo sustentable y el desarrollo, por ejemplo, en el artículo 12, al inicio, cuando se presentan los principios de la Constitución, se hace referencia a lo que es y sustentable y desarrollo, y en realidad lo que podría tender esto en esta justicia intergeneracional y el manejo racional de los recursos es justamente hablar del desarrollo sustentable. La semántica es importante, y en ese sentido creo que es una mejora que se puede hacer al texto. Lo mismo que, por ejemplo, en otros ejemplos, como en el artículo 201, o también en la modificación del propio título del capítulo 13, que hoy está como sostenibilidad y desarrollo, cambiarlo por desarrollo sustentable, porque el concepto justamente hace referencia a esto. Y la segunda propuesta, y con esto voy terminando, es agregar y considerar conceptos claves del rol del Estado. Y en esto el rol del Estado, yo creo que tiene que jugar justamente el activar y el promover el uso del bien común, que ojalá promover, y este es un esfuerzo más de escasez de los recursos, que justamente que los privados, donde no estén logrando determinar estos servicios, intervenga el rol del Estado, pero siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias donde el Estado haya podido incentivar la participación del sector privado. Y en eso creo que es muy importante, porque justamente se desarrollan algunos mercados que con esta motivación, con estos incentivos que son de comportamiento, se logran metas importantes. Un ejemplo, y con esto voy cerrando, un ejemplo importante a nivel nacional
e internacionales, que por ejemplo Chile está llegando en energías renovables al 40% de la generación de su matriz, sin tener, o sea, con el actual marco legal, con una actividad netamente o mayoritariamente, digamos, del sector privado y acompañando, digamos, el sector estatal con una regulación oportuna y con incentivos claros. Me parece que esas son las dos recomendaciones que por lo menos vemos que clarificaría el tratamiento de la materia ambiental, el de tener el concepto de desarrollo sustentable y por el otro lado definir el rol como esta subsidiaria, digamos, del Estado en el texto. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución y damos por finalizada esta audiencia. Muchas gracias. Usted. Muchas gracias.